Corintios capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Segunda de Corintios capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libra de la tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestros, con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En la tarde de hoy vamos a tocar otro de los distintivos de una iglesia bíblica. Y hoy nos ocupa una iglesia que refleja la compasión de Cristo. Una iglesia que refleja la compasión de Cristo. El contexto que nos ocupa en la tarde de hoy, en la carta de Pablo a los Corintios, es el siguiente. Pablo está en Macedonia junto con Tito. Y le informó sobre la situación que estaba atravesando la iglesia de Corinto. Cuando Pablo sabe lo que está aconteciendo en esta iglesia, él va a incluir muchos datos personales de él y la descripción de cómo él padeció por Cristo para proclamar el evangelio. El versículo 1, Pablo se presenta con sus credenciales y alaba a Dios, al Dios verdadero que se reveló plenamente en su Hijo, de la misma esencia que él. El versículo 3, Pablo resalta la importancia de la oración y presenta a Dios como el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, Pablo dice, a pesar de todas las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, nuestro Padre es misericordioso y es el Dios de toda consolación. La palabra griega traducida aquí como consolación está relacionado con el término paraclito, que está para dar ayuda. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, que estaba atravesando por esta situación, le dice, nosotros tenemos la ayuda de Dios en este momento. Nosotros no estamos solos. Aunque no significa una comunidad, sino que Dios da la fuerza, el ánimo en medio de la angustia. Y me llama la atención porque Pablo está atravesando uno de los momentos más fuertes de su ministerio. Y eso nos lleva al primer punto de la tarde de hoy. Y lo vamos a encontrar en los versículos del 4 al 7, donde Pablo le dice a la iglesia que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y mire lo que dice el texto en los versículos del 4 al 7. El cual nos consuela, y puede subrayarlo en su Biblia, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces la iglesia está llamada a reflejar esa consolación. La iglesia está llamada a animar a los que están en angustia, a los que están enfermos, a los que están pasando
situaciones difíciles. Para eso estamos, para consolarnos unos a otros. Ahora, ¿de quién viene esta consolación? Esta consolación viene de parte de Dios. Por eso es que el apóstol dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra tribulación describe una presión aplastante, un tormento tan fuerte que parece triturar la vida misma del ser humano. O sea, algo de angustia que no podemos soportar. Y Pablo dice, la única manera que podamos soportar esta aflicción es consolándonos a través de ¿qué? De la oración. Porque el consuelo viene de parte de Dios. Y si nosotros como iglesia oramos por los afligidos, oramos por los enfermos, podemos tener la seguridad de que ellos van a recibir la fuerza y el ánimo que viene de parte de Dios para poder continuar adelante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. El consuelo de Dios acompaña a los creyentes en todo el proceso de su vida. Y de eso tenemos que estar claros. Yo ayer hablaba con mi compañero de viaje, con John, y le decía, la única diferencia que hay entre un creyente y un no creyente es que en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, el creyente sabe a dónde ir. El creyente sabe a dónde acudir. Y el creyente tiene la solución a eso. Porque Dios así lo ha prometido su palabra. Y Dios tiene en alto empeño su palabra. Él dice que Él consuela al afligido. Como leí ahorita mi esposa, el Salmo, el angustiado, el afligido, donde único encuentra paz, consuelo, es en Dios. Entonces la iglesia está llamada a reflejar ese consuelo. Porque ese consuelo de Dios va a acompañar a todos los creyentes en todo el proceso de su peregrinaje de este lado de la gloria. Y como dice Juan 16:33, de este lado de la gloria, Él no nos garantiza que vamos a estar libres de aflicción. Es lo que nos garantiza la victoria. Pero Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la iglesia de Cristo, y esta iglesia en general, la iglesia de Corinto, estaba atravesando una situación muy difícil. Estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos habían sido encarcelados. Muchos de ellos habían lanzado a las bestias de los coliseos, de los circos que tenían cada provincia. Y Pablo le dice, a pesar de todo esto, Dios está con ustedes, Dios lo está animando. Y Pablo muestra ese consuelo. Pablo muestra que el consuelo recibido no es un fin en sí mismo, porque él es testimonio de eso. Él testifica que el consuelo que ha recibido de Dios no es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito, hermanos. ¿Y saben cuál es el propósito? Por lo cual atravesamos las aflicciones de la vida, es para capacitarnos, para poder consolar a otros. Por eso que el apóstol dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 4. Entonces hay un propósito. No somos afligidos por el acaso, por ser afligidos, no. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Hay un propósito. En estos días le decía ayer a los estudiantes del curso que estoy repasando el libro de Job. Terminé con Pablo y ahora estoy en el libro de Job. Y cuando vemos la historia de Job, vemos que hay un propósito en todo el sufrimiento que Job pasó. La finalidad. En el capítulo 3 comienza Job a pasar ya. En el capítulo 2 Dios le quita todo. En el capítulo mueren inclusive sus 10 hijos. Pero en el capítulo 3 ya tienes una llaga. Ya Job tiene una llaga. La esposa no lo quiere en casa y lo envía afuera. Y Job va para el Seol, para el lugar de tormento, que ellos le llamaban así, en la tierra donde él vivía. Y allí llegan los amigos de Job. Y los amigos de Job comienzan a cuestionar la fe de Job. Y le dicen que Job había pecado. Y hay una conversación desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 20. Increíble. Y cómo Job comienza a hablar con ellos
y le comienza a responder diciendo, ustedes están hablando algo que ustedes no saben. Pero lo interesante es que en los capítulos del 26 para adelante, Dios comienza a hablar con Job. Porque Job le dice a sus amigos, yo pongo mi causa en el tribunal de Dios. Y Dios habla con Job. Dice la palabra que Dios se le apareció en un torbellino y le dijo a Job, ciñete el lomo. Ese texto en el literario es, abróchate el pantalón, ponte el cinto y responde si eres hombre. Lo estoy parafraseando para que puedan entender. ¿Dónde estabas tú? Y comienza a cuestionar a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite a las aguas de los mares? ¿Dónde estabas tú? Y vemos que eso va a caminar casi hasta el 40, hasta casi capítulo 40 de Job. Y vemos que en el capítulo 40, Job se da cuenta que no tiene respuesta para con Dios. Y le dice, Señor, de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero lo que quiero resaltar en estos capítulos del 3 al 40 es que en los primeros 17 capítulos del 3 al 20, los amigos cuestionaron a Job. ¿Y saben lo que pasó? Cuando Dios dio la sentencia de Job a favor de Job, porque conocemos que le triplicó todo lo que él mismo le había quitado, él le dijo a los amigos de Job, vayan para que Job ore por ustedes, para que su vida sea bendecida. Aquellos hombres habían culpado a Job injustamente. Y vemos cómo Job tuvo que orar por estos hombres. En otras palabras, tuvo que tener misericordia, tuvo que consolarlo. Porque si no lo hubiese consolado, la maldición de Dios estaría sobre ellos. Por eso es que el consuelo recibido no es un fin en sí mismo. Ya lo consiguen ver, por eso se lo ilustré en la vida de Job. No es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito. Job fue capacitado, hermanos, para consolar a los otros. Fue capacitado para poder orar por sus 3 amigos que habían cuestionado su lealtad y su fe en Dios. Otro ejemplo que le quiero ilustrar es Moisés. El ejemplo de Moisés nos ilustra lo mismo en Hebreo 11 del 24 al 26. Cuando leemos que por la fe Moisés rehusó los privilegios de la corte egipcia y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, considerando como mayores riquezas, escuche bien, el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Moisés como Pablo voluntariamente aceptaron pasar por la aflicción. La iglesia del primer siglo aceptó pasar por la aflicción, porque ellos sabían que estaban en el centro de la voluntad de Dios y ellos sabían que servían a la causa de Dios, cuyo galardón, escuchemos bien, es eterno. Cuyo galardón es eterno. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que muchas veces estamos enfrascados tanto en el aquí y en el ahora. Vivimos solo por el aquí y por el ahora. Siempre recuerdo a mi pastor Joel Rosales que él decía, somos como los puercos, que nada más que vemos el palmito que cae en el piso, pero no podemos mirar para arriba para ver la gran bendición que tenemos eternamente. Estoy usando mucho el viaje de John, después conversamos bastante, y él me hablaba también de cómo muchas personas trabajan de lunes a lunes, porque ven solamente lo temporal, sin valorar otras cosas tan importantes como la familia, la salud y las cosas eternas. Creo que puedo usar algo que me dijiste del Señor, que el médico le dijo que si no se iba a morir, ¿no? Y donde me contaba que hubo un señor ahí, en una de las compañías acá, y el médico le dijo, si no dejas ese trabajo, vas a morir. Le pregunté a Yonder, ¿y el hombre dejó el trabajo? Dice, no, después ya tiene su sentencia de muerte. Somos a veces tan necios que no podemos valorar las cosas eternas. Moisés prefirió, hermano, escuche bien,
Moisés consideró como mayor riqueza. Subrayen en su Biblia, Hebreos 11, del 24 al 26. Moisés consideró como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Haríamos nosotros hacer lo mismo que Moisés? ¿Tú estarías dispuesto a considerar como mayor riqueza las aflicciones de este mundo temporal que los recursos materiales que el mundo nos pueda dar? Se lo voy a llevar a planes populares. ¿Estaríamos dispuestos a eso? La iglesia del primer siglo solo le importó una sola cosa, y era servir a la causa de Dios. Por eso es que morían en el Coliseo romano. Y como siempre cito a uno de los padres de la iglesia, de la patrística, Tertuliano dijo, cuando fue preguntado por uno de la corte de César, y le dijo, ¿cómo es posible que mueren y mueren y mueren y mueren tantos seguidores del camino en el Coliseo romano comido por bestias salvajes? Y cada día el imperio romano está más lleno de los seguidores del camino. ¿Sabe cuál fue la frase de Tertuliano? La sangre que se derrama en el Coliseo romano es semilla que germina. Miren, hermanos, esos hombres prefirieron el vituperio de Cristo como Moisés que los tesoros de Roma. Que los tesoros de Roma. Así, hermano, no debemos tener lástima ni sentirnos deprimidos cuando estamos atravesando por cualquier situación de prueba. Mirémonos con una autoestima dentro de Dios correcta, sabiendo que los mejores soldados son los que son probados. Los soldados de élite son los que están sometidos a la mayor presión en el ejército. Pero escuche bien, son los hombres y mujeres que reciben la medalla de plata que da el gobierno de los Estados Unidos de América. Pero ellos lo hacen por una causa secular, por defender una nación. ¿Cuánto más nosotros que le servimos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? En estos días revisaba, cuando preparaba el sermón, un entrenamiento de unos militares de élite acá en Estados Unidos, y lo habían lanzado a más de 3.000 metros de altura, casi 3 kilómetros. Y empecé a leer, a buscar por qué habían hecho eso. A mí me gusta mucho ver Discovery Channel. Y dije, déjame ver por qué hicieron eso. Y me llamó la atención. Eran hombres que iban a ser de la parte delta de los Estados Unidos, y tenían que sufrir una altura mayor donde casi le falta el aire, pero se iban a lanzar sin máscara. Muchos de ellos corriendo peligro de muerte, pero fueron sometidos. Cuando le preguntó el oficial, le dijo, ¿ustedes están dispuestos? Saben que muchos de ustedes quizás cuando lleguen a tierra pueden llegar muertos, o se les rompe el paracaídas, no abra, porque es una altura superior, un poquito, no tan alto, porque si no físicamente se iban a matar. Era una altura, pero que no estaba sobre los 3.000, donde tiene que estar la depresión, ¿cómo se llama? Que ya el cuerpo humano puede respirar bien. Y ellos todos dijeron que estaban dispuestos a morir. Y me llamó la atención que dijo una de las muchachas, porque le entrevistaron a una de las muchachas, y le dijo el teniente, sargento, ¿estaría dispuesta? Y ella le dijo, hoy es una linda mañana para morir por la nación. Yo quedé mirándome aquello y dije, hombres con esa convicción, y mujeres, porque ahí respondió una mujer, una sargento de las tropas élite de los Estados Unidos, por esa convicción. Y nosotros como creyentes en Cristo, teniendo un galardón que nos espera eterno, muchas veces nos sentimos flojos, y por muy pocas cosas muchas veces no nos congregamos, ni estudiamos las Escrituras, ni leemos la palabra. Y eso nos habla mucho. Y eso nos lleva al segundo punto de la tarde de hoy. Dios usa nuestras aflicciones, nuestras pruebas para afirmar nuestra fe. La iglesia
iglesia del primer siglo era una iglesia firme en la fe. Pablo comparte su experiencia extrema del sufrimiento en Asia. Me llama la atención cómo Pablo consuela a la iglesia de Corinto con su propia vida, su propio testimonio, hermanos. Miren, él comparte su experiencia en Asia y él dice que fue tan intenso el sufrimiento que él pasó en Asia que llegó a pensar que sería el fin de su ministerio en Asia. El término griego traducido aquí fue perdimos la esperanza, que significa literalmente sin salida, sin posibilidad de escape. ¡Qué hombre! Él mismo dice que sintió como si hubiera recibido una sentencia de muerte. Tal era la gravedad de la prueba que Dios estaba sometiendo a Pablo, que él consideraba su vida prácticamente terminada. Pero en medio de esa experiencia, escuche bien, Dios le enseñó algo crucial a Pablo. Y lo vemos en el versículo 9 de esa misma carta, 2 Corintios, capítulo 1, los versículos del 3 al 11. ¿Sabe lo que dijo Pablo en el versículo 9? Lo que aprendió. Dice, no confiar en nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué cosa más digna! Sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo se dio cuenta que se le habían terminado sus fuerzas. Y él le dice, ya yo no voy a confiar en mí mismo, ni en mis habilidades, ni en mi destreza, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese era el propósito por lo que Pablo estaba siendo sometido. Dios llevó al apóstol a depender totalmente del poder de Dios y del poder del Espíritu Santo, y no de sus propios recursos intelectuales, físicos o emocionales. Pablo testifica a la iglesia de Corinto que Dios lo libró y lo sigue librando y aún lo va a librar. Y lo vemos en el versículo 10. Además se resalta la importancia de la oración de los hermanos. Dice versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Cómo? Con la oración. La iglesia refleja la consolación de Dios como uno de sus distintivos. Cuando compartimos nuestra experiencia con otros, cuando le hablamos a otros que pudimos salir de la aflicción solamente dependiendo en el poder de Dios y confiando en Él. Pero en segundo punto, segunda aplicación, la iglesia pudo darle la victoria, o la iglesia pudo obtener la victoria por una sencilla razón. Los hermanos todos cooperaban, ¿cómo? En oración, a favor de ellos mismos. La intersección de la iglesia, hermanos, es parte importante del plan de Dios para fortalecer a sus miembros en medio de las pruebas. No podemos vencer si no somos hombres y mujeres de oración. No podemos triunfar si no somos hombres y mujeres que dependamos de Dios. Y la única manera de depender de Dios es ser hombres y mujeres de rodilla. Como dice Charles Stanley, somos más fuertes cuando estamos de rodillas. Como la iglesia del Señor, debemos entender que el único medio para poder soportar la aflicción de este lado de la gloria y poder vencer y poder ser una iglesia de impacto, de referencia, escuche bien, es ser hombres y mujeres que se sometan a Dios, que su vida no valga nada y que su único propósito sea servir a la causa de Cristo. Que podamos entender que los sufrimientos de este lado de la gloria nos identifican a los sufrimientos de Cristo, y que podamos ver, y casi estoy terminando, y que podamos ver que los tesoros de Egipto, y Egipto es hoy América y el mundo, porque no solo América, el mundo completo, los tesoros materiales
no tienen ningún valor, escuche bien, delante de los tesoros eternos. Porque nuestro galardón es mayor. Nuestro galardón es mayor. Casi estoy terminando. Cuenta la historia de un misionero que acababa de llegar de África y llegó junto con él el presidente de los Estados Unidos y les dieron un recibimiento al presidente de los Estados Unidos con todos los honores. El misionero llegó, se fue para su cuartico, solamente había un bombillito de 60 watts, ya saben que esos son los bien opaquitos. Y triste comenzó a orarle a Dios. Le dice: Padre, ¿cómo es posible que este presidente ha llegado y ha sido recibido con todos los honores? Y yo, un hombre que he dado casi mi vida, no me acuerdo el tiempo que estuve en África, no sé cuántos años en África, proclamando el Evangelio, y solo no he sido recibido. Solamente tengo un pedacito de pan, un poquito de leche, este cuartico y un bombillo. Y cuenta la historia que aquel hombre seguía orando, y de momento sintió que Dios hablaba con él. Y le dijo: mijo, aún tú no has llegado a casa, tú continúas en la batalla. Ese hombre llegó a casa, tú aún no has llegado. ¿Qué quiso decir el misionero con esta historia? Que nosotros aún no hemos llegado a casa de este lado de la gloria, hermanos. Pero cuando lleguemos a casa, escuche bien, vamos a ser recibidos por las bandas celestiales y por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe cuál va a ser las palabras de él para nuestra vida? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo Dios considera los tesoros de este lado de la gloria? Como nada. Entonces, enfoquémonos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como iglesia del Señor, debemos de entender que la aflicción es parte del proceso de Dios para perfeccionarnos en Cristo. Nuestra meta como creyente es agradar a Dios en cualquier circunstancia, confiando en que nuestra seguridad está en sus manos. El mismo Señor Jesucristo nos asegura esto. En Juan 10, del 28 al 29, escuche lo que dice Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Que Dios le bendiga y permita que como iglesia nosotros podamos impactar la nación y podamos reflejarle al mundo el consuelo